Joe aparenta ser un hombre tranquilo y educado, pero en realidad es un asesino en serie perturbado que se ha convertido en la pesadilla de muchas mujeres en la ciudad. Sus crímenes son meticulosos y crueles, dirigidos únicamente a aquellas mujeres que llaman su atención. Suele irrumpir en sus casas con total calma, como si el lugar le perteneciera. Mientras espera, bebe cerveza, come algo para entretenerse y se recuesta en la cama de la víctima leyendo el periódico, donde incluso se habla de un asesino serial que ha estado activo durante los últimos 2 años. Esa noticia, irónicamente, describe sus propios crímenes. Joe disfruta del proceso de matar, pero muestra una extraña contradicción al sentir cariño por los gatos, a los que trata con delicadeza incluso en medio de sus actos violentos. Tras cometer cada asesinato, limpia meticulosamente la escena para no dejar rastro alguno. También se encarga de limpiar el vehículo robado que utiliza, eliminando cualquier evidencia. Como una especie de ritual personal, siempre se recompensa tomando una rosa, como si celebrara su propio crimen. Sus motivos pueden parecer insignificantes, como haber malinterpretado una sonrisa, pero en su mente retorcida, eso es suficiente para justificar la muerte. Cree que ninguna mujer que le atraiga puede pertenecer a alguien más. Al regresar a su hogar, su estado de ánimo cambia por completo al escuchar los mensajes de su madre. Ella es una mujer dominante, controladora y constantemente crítica. Lo presiona, lo regaña y lo manipula emocionalmente. Esta relación tóxica es una de las principales razones que alimentan la ira de Joe hacia las mujeres. Incapaz de enfrentarla directamente, canaliza ese odio en sus víctimas. Aunque sus crímenes parecen impulsivos, en realidad siguen un patrón basado en sus preferencias personales. Siempre lleva consigo un maletín con herramientas para matar, lo que le permite actuar con rapidez y sin dejar rastros mientras se mueve por la ciudad. Ante la insistencia de su madre, Joe acude a cenar con ella. Antes de entrar, se deshace de cualquier objeto que pueda incriminarlo, como botellas o llaves robadas. Una vez dentro, recibe el trato habitual: reproches, violencia y exigencias económicas. La comida que ella prepara es desagradable y fría, pero él se ve obligado a fingir que la disfruta. Como forma de venganza silenciosa, roba una pieza de su rompecabezas, sabiendo que jamás podrá completarlo, lo que le provocará frustración constante. Mientras tanto, los medios informan sobre el aumento de asesinatos atribuidos a un criminal apodado Christchurch Carver. Joe observa con orgullo los reportes, sabiendo que su número de víctimas es aún mayor de lo que la policía cree. Algunos cuerpos siguen ocultos sin ser descubiertos. En una escena reciente, la policía encuentra a una víctima atada, con su gato muerto a su lado y un corazón de manzana atorado en la garganta, causa de su muerte por asfixia. Aunque Joe cambia constantemente sus métodos, ese detalle se convierte en su firma. En otro hallazgo, se descubre el cuerpo de una mujer mayor en el maletero de un auto robado. Joe la había asesinado para usar su vehículo, demostrando que su nivel de violencia sigue escalando. A pesar de todo, continúa con su rutina diaria, observando mujeres en la calle y evaluando posibles víctimas. Para él, cada mujer tiene una belleza única, pero también representa una oportunidad. Entre todas, hay una joven que capta especialmente su atención: Laura, una trabajadora de una florería. Joe la observa durante meses, siguiéndola en silencio y estudiando su vida. En su mente, ya ha construido una relación ideal con ella. Quiere saber todo: si vive sola, si tiene mascotas, si puede defenderse. La única forma de descubrirlo, según él, es entrar en su casa sin ser visto. La razón por la que la policía no ha logrado atraparlo se debe a su doble vida. Joe trabaja como conserje en la misma estación de policía. Después de su primer asesinato, eliminó al antiguo conserje y tomó su lugar, siendo este el único hombre que ha matado. Gracias a ese puesto, puede moverse libremente por el edificio, escuchar conversaciones y conocer cada avance de la investigación. Así, logra anticiparse y borrar cualquier rastro que pueda incriminarlo. Hasta el momento, la policía cuenta con muy pocas pistas. Una de ellas es un llavero especial perteneciente a una víctima, pero desconocen que Joe ya lo ha arrojado lejos de la ciudad. Las autopsias revelan muertes por asfixia sin evidencia de abuso, y los restos de manzana eliminan cualquier rastro de ADN. Todo apunta a que los casos seguirán sin resolverse. Dentro de la estación, una compañera llamada Sally
Muestra interés por Joe y le lleva comida todos los días. Sin embargo, él no siente atracción por ella, ya que su obsesión está centrada en Laura. Un día, Joe nota un ambiente tenso entre los oficiales y decide espiar desde un conducto de ventilación. Allí descubre que una mujer llamada Daniela ha sido asesinada. El caso presenta un detalle inquietante: una manzana en la escena, lo que hace pensar que el Carver ha vuelto a actuar. Sin embargo, Joe sabe que no fue él. Esa revelación lo enfurece, ya que alguien está imitando su método. La policía encuentra evidencia que apunta al esposo de la víctima, pero luego lo descartan. Surge entonces la posibilidad de un imitador, aunque no tienen pruebas claras. Joe decide investigar por su cuenta para descubrir al responsable y limpiar su nombre. Aprovechando su trabajo, entra a la sala de reuniones y observa los archivos del caso. Planea robarlos para analizarlos, pero debe actuar con cautela. Escucha que la policía no tiene pistas sólidas y que el caso está estancado. Determinado a encontrar al culpable antes que ellos, estudia las fotografías de la escena sin obtener resultados claros. Concluye que la única forma de avanzar es entrar en la casa de Daniela, pero esta se encuentra acordonada por las autoridades. Mientras tanto, su madre continúa presionándolo para que la visite. Las cenas siguen siendo igual de insoportables. Comida en mal estado, constantes quejas y exigencias de dinero. Joe soporta la situación en silencio, mientras su mente sigue enfocada en resolver el nuevo crimen que amenaza con arruinar su perfecta fachada. Para completar el rompecabezas, la madre de Joe llegó incluso a revisar la basura, donde encontró un manojo de llaves de automóvil que planeaba entregar a la policía. En cuanto Joe las vio, las reconoció de inmediato. Pertenecían al coche que había robado tras asesinar a su dueña. Si esas llaves llegaban a manos de las autoridades, su situación se complicaría gravemente. Con rapidez inventó una excusa y aseguró que eran suyas. Aunque su madre dudó, terminó creyéndole entre críticas y comparaciones con su padre. Joe aprovechó para limpiar cuidadosamente el llavero, eliminar cualquier rastro y guardarlo en una bolsa sellada. Aún así, la constante intromisión de su madre seguía representando un riesgo. Tras pensarlo durante un momento, decidió deshacerse de ella. Preparó café y le añadió veneno para ratas. Con una sonrisa fingida, se lo ofreció. Aunque el sabor era desagradable, ella lo bebió sin sospechar. Para Joe, la idea de un mundo sin su madre resultaba casi perfecta. Satisfecho, salió de casa y tomó el autobús de regreso. En el camino encontró un gato herido, y movido por su amor hacia los animales, lo llevó de inmediato a una clínica veterinaria. Allí, una enfermera atractiva atendió al animal y al necesitar dejarlo en observación, ambos intercambiaron contactos. Joe sintió nuevamente ese impulso oscuro de poseer para siempre a quien le agradaba. Más tarde, en el supermercado, volvió a experimentar ese conflicto interno. El cajero ignoraba su presencia, lo que despertó su irritación. Sin embargo, una joven que estaba detrás de él comenzó a hablarle amablemente sobre comida para gatos. Era Melissa, otra amante de los animales. La conversación fluyó con naturalidad y descubrieron que compartían la misma ruta de autobús. Durante el trayecto, se volvieron cercanos rápidamente. Melissa se presentó como periodista y Joe mencionó su trabajo en la comisaría. Ella mostró gran interés por el caso del asesino serial, demostrando conocer muchos detalles. Al bajar del autobús, Joe la acompañó hasta su casa. En el camino, ella se mostró cercana y confiada, pero de repente todo cambió. Melissa reveló que sabía quién era realmente. Con astucia, le quitó el arma y lo obligó a obedecerla. Lo esposó a un coche abandonado y revisó su maletín lleno de herramientas. Sin prestar atención a sus intentos de justificarse, lo obligó a confesar su identidad, como el asesino conocido. Convencida de que también era responsable del reciente crimen de Daniela, decidió castigarlo. Cuando Joe recuperó el conocimiento al día siguiente, había sido brutalmente torturado, despojado de sus pertenencias y abandonado. Lleno de odio, logró regresar a casa como pudo. No podía acudir a la policía ni a un hospital, así que recurrió a Sally, la compañera que siempre había mostrado interés en él. Ella acudió de inmediato y lo ayudó a tratar sus heridas, demostrando una gran bondad. Incluso limpió su casa sin hacer preguntas, aunque notó las evidencias relacionadas con los crímenes. Días después,
Joe despertó completamente recuperado, pero con una creciente paranoia. Temía que quien lo había ayudado pudiera haber descubierto su secreto. Su inquietud aumentó cuando alguien tocó a su puerta. No era la policía, sino un mensaje indirecto de Melissa, quien le devolvió sus herramientas junto con un teléfono. Era evidente que conocía todo sobre él y que podía entregarlo en cualquier momento. En lugar de hacerlo, decidió manipularlo. Joe comprendió que estaba siendo obligado a colaborar con ella. Al mismo tiempo, descubrió que Sally había sido quien lo había salvado, lo que lo llevó a considerarla un posible riesgo. Regresó a la comisaría, preocupado por si ella había revelado algo, pero descubrió que había pedido permiso por motivos familiares. Aliviado, decidió visitarla más tarde con la intención de eliminar cualquier amenaza. Sin embargo, su ingenuidad y cariño hacia él hicieron que Joe cambiara de opinión momentáneamente. Inventó una historia para justificar su comportamiento y logró que ella prometiera guardar silencio. Poco después, Melissa volvió a contactarlo. Su interés por él había crecido, especialmente al darse cuenta de que no era responsable del asesinato de Daniela. Ahora buscaba que la ayudara a descubrir al verdadero culpable. Le asignó la tarea de infiltrarse en la casa de la víctima, para investigar al imitador que estaba usando su mismo método. Al regresar a casa, Joe recibió otra llamada inesperada. Su madre seguía viva. El veneno no había sido suficiente, lo que le provocó frustración. Aún así, decidió concentrarse en su nueva misión. Al día siguiente, en la comisaría, escuchó que el principal sospechoso era el esposo de Daniela, cuyo coartada presentaba inconsistencias. Había estado cerca del lugar del crimen el tiempo suficiente como para cometerlo. Esa misma noche, Joe se dirigió a la casa de Daniela. El lugar ya no estaba asegurado, así que entró sin dificultad. Como era habitual, cerró las cortinas, se acomodó en la habitación y comenzó a reconstruir la escena con calma. Para él, investigar no era distinto a preparar uno de sus crímenes. Mientras tanto, la policía continuaba interrogando al esposo, convencida de que su historial violento lo convertía en el principal sospechoso, aunque él insistía en su inocencia. Joe, decidido a descubrir la verdad antes que nadie, comenzó a analizar cada detalle del lugar. Joe revisó la escena del crimen con la mentalidad de otro asesino. Fue comprobando cada objeto de la habitación hasta detectar una inconsistencia clave. El bolígrafo no estaba en la misma posición que aparecía en las fotos tomadas originalmente. Eso le permitió reconstruir lo ocurrido. Daniela había estado resolviendo un crucigrama cuando el atacante entró. Apenas tuvo tiempo de defenderse con un bolígrafo, pero falló. El asesino lo lanzó, y más tarde, alguien cambió su ubicación. Para Joe, eso solo podía significar una cosa: la persona que alteró la escena estuvo allí, mientras la investigación seguía activa. La conclusión resultaba inquietante. Daniela no había sido asesinada por un simple imitador, sino por un policía. En ese momento, la luz exterior se encendió. Joe apagó rápidamente todo y se escondió. Quien había llegado era el jefe Schroeder. La visita a esas horas lo volvió aún más sospechoso. Joe pensó que quizá había regresado para recuperar su propio bolígrafo, lo que reforzaba la posibilidad de que el jefe fuera el imitador. Schroeder encontró una botella de cerveza a medio terminar junto a la cama y comenzó a registrar el lugar con desconfianza. Joe se preparó para enfrentarlo, pero una llamada de un agente interrumpió la búsqueda. La policía seguía convencida de que el esposo de Daniela era el culpable, así que Schroeder abandonó la casa y volvió a la comisaría. Antes de irse, Joe recogió la botella y comprendió que debía mandar un mensaje. Quería que el verdadero imitador supiera que el auténtico Christchurch Carver ya había descubierto el engaño. Después de salir de la casa, en vez de volver a su apartamento, Joe fue a la casa de Laura, la joven de la florería con la que llevaba tiempo obsesionado. La emoción de cazar al imitador había despertado otra vez su necesidad de matar. Entró forzando la puerta, bebió una cerveza del refrigerador y encontró manzanas sobre la mesa, justo como le gustaban. Convencido de que Laura estaba duchándose, se sentó en la cama a esperar, mientras imaginaba distintas formas de asesinarla. Incluso se planteó utilizar su muerte para atraer al imitador y tenderle una trampa. Sin embargo, cuando se abrió la puerta del baño, la persona que salió no fue Laura, sino un hombre. Joe, todavía debilitado por la herida que Melissa le había provocado, no estaba en condiciones de pelear. Huyó de inmediato y al salir,
Vio patrullas cerca. Parecía que la policía había localizado el auto robado. Con agentes delante y el desconocido persiguiéndolo por detrás, se escondió como pudo y terminó escapando gracias a que conocía bien la zona. Cuando ya avanzaba con dificultad, un coche frenó bruscamente frente a él. Al volante estaba Melissa. Sin darle oportunidad de protestar, lo obligó a meterse en la cajuela y se lo llevó mientras sonaba música a todo volumen. Durante el trayecto, Joe apenas soportó el dolor. Melissa lo llevó de regreso al mismo lugar donde lo había torturado antes. Allí, Joe le explicó lo que había descubierto. El imitador probablemente era un oficial de policía. Lejos de asustarse, Melissa se entusiasmó aún más. Ahora consideraba que el juego era todavía más interesante. Le dio a Joe un plazo de 24 horas para encontrar al culpable. De lo contrario, enviaría todas las pruebas sobre él a la policía. Laura, por su parte, había salido de viaje sin que Joe lo supiera, lo que confirmaba que su rutina laboral le impedía seguirla todos los días. Además, el hombre que estaba en su casa aportó luego una pista importante a la investigación. El intruso llevaba un maletín. Ese detalle puso a Joe en un gran aprieto. Todo el mundo en la estación sabía que él siempre cargaba uno. Pensó en esconderlo, pero dejar de llevarlo repentinamente también lo haría sospechoso. Cuando el amigo de Laura fue a la comisaría para colaborar con los agentes, Joe tuvo que mantenerse fuera de su vista. Intuía que Melissa había provocado esa visita para presionarlo todavía más. Buscó datos sobre ella en las computadoras de la estación, pero no encontró absolutamente nada. Mientras tanto, cada oficial comenzó a parecerle un posible asesino. El tiempo corría y no podía permitirse errores. Aprovechando sus labores de limpieza, Joe intentó revisar la lista de asistencia de los policías que habían estado en la escena del crimen. Al mismo tiempo, otra agente reexaminó el teléfono del esposo de Daniela y comprobó que su coartada era válida. Sí había permanecido en el estacionamiento durante el partido y no había tenido tiempo de cometer el asesinato. Con eso, el marido quedó descartado. Joe, al ver una oportunidad, robó la lista de entrada y salida de los agentes. Quería copiarla, pero ni siquiera sabía usar bien la fotocopiadora. Sally intentó ayudarlo, aunque él reaccionó con brusquedad. La joven, que lo había cuidado cuando estuvo herido, terminó alejándose dolida. Aún así, Joe siguió analizando a los posibles sospechosos. Fue descartando a varios por razones prácticas. El fotógrafo no tenía sentido como culpable, ya que no habría registrado una prueba que lo incriminara. Otro oficial fue eliminado de la lista por su mal estado físico, incapaz de cometer un crimen así. Un tercero tampoco encajaba por una lesión en el brazo. Al final, solo quedaban 3 nombres: Schroeder, Brian y Robert. Joe sospechaba especialmente del jefe porque había insistido demasiado en culpar al esposo de Daniela. Para avanzar, decidió investigar a los otros 2. Se coló en la sala de archivos para revisar sus expedientes y luego averiguó los movimientos de Brian. Esa tarde lo siguió y vio que rondaba un edificio con actitud extraña, como si vigilara algo. Joe entró a escondidas, cuchillo en mano, dispuesto a buscar pruebas, pero al abrir una puerta encontró a Brian en una escena íntima con otro hombre. Aquello, en la lógica torcida de Joe, lo hacía menos probable como asesino de mujeres. Más tarde, cuando habló con Melissa, Joe intentó sacarle información sobre su identidad y sus verdaderos motivos, pero ella fue más astuta. Le señaló que su forma de razonar era demasiado simplista. Una mujer también podía ser la imitadora, y un hombre que se acostara con otros hombres no dejaba automáticamente de ser sospechoso. Rebecca, Brian y Robert seguían dentro del juego. Como Joe no había resuelto nada, Melissa amplió el plazo otras 24 horas. Frustrado y lleno de rabia, Joe decidió desahogarse cometiendo otro asesinato. Como la ciudad entera estaba alerta por el asesino serial, le resultaba más difícil acercarse a mujeres comunes, así que buscó a una trabajadora sexual. La llevó hasta una casa, abrió su maletín y dejó ver sus herramientas. La mujer comprendió demasiado tarde el peligro en que estaba. Intentó defenderse con gas pimienta, pero no fue suficiente. Joe la estranguló, metió el cuerpo en la cajuela y prendió fuego a la casa para borrar pistas. Cuando la policía halló el cadáver calcinado, determinó que la víctima había muerto por asfixia antes del incendio. El caso se volvió todavía más confuso y los agentes empezaron a notar un patrón. Christchurch Carver nunca actuaba entre semana. Siempre elegía los fines de semana.
Eso significaba que ni siquiera en sus días libres podían bajar la guardia. Durante una nueva reunión de análisis, Joe no obtuvo información útil. Poco después, varias compañeras de la víctima acudieron a la estación para ayudar con la investigación. Entre ellas estaba Becky, una prostituta atractiva que parecía conocer bastante bien a Schroeder. Aquello reactivó las sospechas de Joe. Tal vez el jefe ocultaba una doble vida. Decidió acercarse a Becky, esta vez sin su maletín, fingiendo ser simplemente un cliente. Robó un auto y fue hasta la zona donde trabajaban las mujeres. No tardó en encontrarla. Sin embargo, Joe ignoraba que la policía ya vigilaba a ese grupo. Sam, uno de los oficiales, lo fotografió y se sorprendió al verlo allí. Joe siempre había pasado desapercibido en la estación, así que su presencia en ese lugar resultaba extraña. Cuando Sam estaba a punto de informar a Schroeder, alguien golpeó la ventanilla de su coche. Mientras tanto, Joe llevó a Becky a un motel. No pensaba matarla, al menos no de inmediato. Solo quería información. Le explicó que deseaba hablar, y ella, acostumbrada a escuchar las miserias de sus clientes, accedió sin problema. Joe le preguntó si algunos de sus clientes eran policías. Becky admitió que sí, aunque nunca lo dijeran abiertamente. Se notaba por su actitud. Eran violentos, arrogantes y se sentían intocables. Aclaró, sin embargo, que Schroeder jamás había sido uno de ellos. Él solo la había ayudado una vez. Eso obligó a Joe a descartar al jefe. Luego Becky recordó a un oficial particularmente perverso, un hombre que amarraba a sus parejas y las asfixiaba casi hasta dejarlas sin aire. Su descripción coincidía con un hombre blanco, de unos 30 y tantos años, cabello oscuro y ojos azules. Aunque no pudo aportar más, esa información resultó valiosa. Joe la llevó de regreso, pero mientras conducía notó que otro automóvil lo seguía. Después de dejar a Becky, ella le sugirió que hablara con el encargado del motel, ya que allí frecuentaban policías y prostitutas. Joe la vio alejarse y se sintió incluso agradecido por la ayuda, pero enseguida recordó el problema central. Becky ya había visto su rostro. Para asegurarse de que no pudiera identificarlo más adelante, decidió matarla. Sin embargo, al abrir la cajuela del auto para meterla dentro, se encontró con una sorpresa aterradora. Allí estaba el cadáver de Sam. Las luces del vehículo se encendieron, y entonces comprendió lo ocurrido. Melissa había sido quien lo seguía. Había matado al oficial, y había colocado el cuerpo allí sin decirle nada. Melissa volvió a intervenir desde las sombras, arreglando el desastre a su manera. Ya había destruido las fotografías que vinculaban a Joe con Becky, y ahora prácticamente lo obligaba a trabajar a su lado. Según ella, formaban un equipo perfecto. Uno mataba, y el otro hacía desaparecer los cuerpos. Joe quería abandonar el coche en algún lugar remoto, pero el vehículo se quedó sin gasolina. Tuvo que empujarlo hasta una estación de servicio, furioso con Melissa por añadir un cadáver policial a sus problemas. Allí vivió otro momento de gran tensión. Se cruzó con un conocido de su padre, y también con una patrulla. Mientras llenaba el tanque, temía que alguien notara la sangre que salía de la cajuela. Por suerte, un anciano creyó que las manchas eran solo óxido. A pesar del caos, Joe siguió comportándose como si nada, y fue incluso a recoger al gato herido a la veterinaria. Ignoró una llamada de Melissa en el camino, sin imaginar las consecuencias. Después dejó al animal en su casa. Tomó una pala para enterrar el cuerpo, y al salir de nuevo, descubrió que el coche robado había desaparecido. Lo habían robado otra vez. Intentó contactar a Melissa, pero ella tenía el teléfono apagado. Convencido de que lo estaba traicionando, no tuvo más opción que pasar la noche escondido en un parque para evitar riesgos. Más tarde, Melissa volvió a llamarlo, solo para recordarle que no debía cortarle la llamada a una mujer rencorosa. Le aseguró que ella se encargaría del cadáver y le ordenó presentarse a trabajar en la comisaría, aunque fuera sábado. Joe ya no tenía control sobre la situación y empezaba a entender que Melissa se estaba convirtiendo en una amenaza tan peligrosa como cualquier policía. Joe no tuvo más remedio que aceptar lo que Melissa le pedía. Después de todo, su condición de hombre casi invisible dentro de la comisaría seguía siendo su mejor protección. Nadie prestaba demasiada atención al conserje. Apenas llegó a la estación, vio a decenas de oficiales salir apresurados. Era evidente que había ocurrido algo grave, y de inmediato pensó que Melissa había vuelto a provocar un desastre.
No tardó en enterarse de lo sucedido. El coche con los cuerpos había sido abandonado justo frente a la casa del jefe Schroeder. Aquello no solo era una provocación descarada, sino una burla directa contra toda la policía. Por fortuna para Joe, Melissa había limpiado perfectamente el vehículo y no quedaban huellas útiles. En la cajuela estaban los cadáveres de Sam y Becky, mientras que la cámara policial había sido reducida a cenizas. El hecho de que Becky conociera a Schroeder y apareciera muerta frente a su casa hizo que muchos pensaran que el asesino estaba enviando un mensaje. En medio de ese caos, Rebecca recibió noticias de que había aparecido un testigo. Joe, que no sabía nada de eso, aprovechó la confusión para seguir robando material de la investigación. Se llevó fotografías policiales y comenzó a revisar pertenencias ajenas, convencido de que cualquier detalle podía servirle más adelante. Forzó el casillero de Robert y descubrió que últimamente se hospedaba en un hotel. Todo indicaba que tenía problemas graves con su esposa y que lo habían echado de casa. Joe también robó fotos de Robert y de su mujer, y luego se aseguró de borrar cualquier rastro de su intromisión antes de que los agentes regresaran. Mientras conversaba con Sally, vio a alguien que lo dejó helado. Melissa estaba entrando en la comisaría, bien vestida y actuando con absoluta normalidad. Joe sintió que el corazón se le salía del pecho. Sally le explicó que aquella mujer supuestamente había visto algo relacionado con el coche abandonado frente a la casa de Schroeder y que ahora colaboraba con el retratista para ayudar a identificar al culpable. Joe estuvo a punto de desmoronarse. Por un instante creyó que Melissa por fin iba a entregarlo. El miedo lo invadió tanto que salió de la estación sin siquiera cambiarse el uniforme. Subió a un autobús para huir, pero Melissa lo siguió y se sentó con él como si nada. Entonces le mostró el retrato hablado que había entregado a la policía. No era el rostro de Joe, sino el de otro hombre. Según explicó, pertenecía a un antiguo novio suyo. Para Melissa, cualquiera que la traicionara merecía ser destruido. Pero también sabía usar esas mentiras para desviar la investigación y ganar tiempo. Joe comprendió que estaba tratando con una mujer mucho más peligrosa de lo que había imaginado y se juró no volver a desafiarla tan abiertamente. Mientras tanto, la policía encontró el coche de Sam. Los forenses concluyeron que el oficial había sido asesinado dentro de su propio vehículo, trasladado después a otro auto y finalmente abandonado frente a la casa de Schroeder. La maniobra revelaba una mente extremadamente segura de sí misma o completamente desequilibrada. Aunque entendían eso, seguían sin una pista real. Melissa, por su parte, se hizo pasar por policía y fue al motel donde trabajaban las prostitutas. Sobornó a la encargada y trató de averiguar qué agente había entrado allí con Becky. La mujer, astuta y codiciosa, se dio cuenta de inmediato de que Melissa no era una policía auténtica, así que le sacó cada dato a cambio de más dinero. Finalmente, después de varios billetes, aceptó revisar las fotos que Joe había robado de la estación y señaló al hombre que solía atar a sus compañeras durante el sexo. Ese hombre era Robert. La vida personal de Joe tampoco mejoraba. Su madre había invitado a cenar al anciano que él había conocido en la gasolinera, obligándolo a soportar otra velada insoportable. Cuando por fin regresó a casa, se encontró con una escena que lo llenó de rabia. Un gato callejero había jugado hasta matar a uno de sus queridos peces dorados. Aquello lo afectó profundamente. En ese momento, además, la clínica veterinaria lo llamó para avisarle que habían encontrado al verdadero dueño del gato que había rescatado. La persona estaba dispuesta a pagar todos los gastos y llevárselo de vuelta. Joe, incapaz de controlar su frustración, respondió con una mentira cruel. Aseguró que el gato había muerto atropellado. Después destrozó el teléfono y descargó toda su furia contra su madre, dejando salir años enteros de resentimiento por los abusos y humillaciones que había sufrido desde niño. Como el caso seguía sin resolverse, los superiores nombraron a Steven para supervisar la investigación. La nueva responsable redistribuyó tareas y presionó a todos para avanzar más rápido. Joe, por su parte, enterró a sus 2 peces dorados con una solemnidad extraña, como si de verdad fueran sus únicos amigos. En medio de ese duelo absurdo, Melissa decidió no presionarlo demasiado. Le informó que la encargada del motel había identificado a Robert como el policía que frecuentaba el lugar. Joe no había investigado a Robert a fondo en los últimos días, así que ahora debía confirmar si realmente era el imitador que buscaban.
Empezó vigilando el hotel donde Robert se alojaba, pero la situación se volvió incómoda cuando Robert apareció detrás de él y le preguntó directamente por qué lo seguía. Joe improvisó una mentira ridícula, diciendo que Robert le parecía un hombre respetable y que deseaba que lo recomendara para un ascenso. Robert no se tragó esa historia y lo despreció con evidente agresividad. Para Joe, que ya se sentía humillado por todo lo que estaba ocurriendo, aquello fue una afrenta más que tarde o temprano pensaba cobrar. Decidido a ir más lejos, Joe faltó al trabajo y fue al hotel de Robert. Mientras tanto, Sally, al no poder localizarlo, fue a su casa usando una llave de repuesto que había guardado desde la vez que lo atendió cuando estaba herido. Encontró el lugar sucio, desordenado y lleno de señales inquietantes. Un gato callejero entró corriendo y ella salió tras él con una tarjeta de plástico en la mano. Luego, como era habitual en ella, comenzó a limpiar la casa. Durante esa tarea, encontró en la basura el collar que le había regalado a Joe. El hallazgo la entristeció profundamente. Preocupada, revisó su libreta de contactos hasta dar con la dirección de la madre de Joe y fue a visitarla. Allí descubrió otra mentira importante. Joe nunca le había dicho a su madre que trabajaba como conserje en la policía, sino que fingía ser vendedor de autos. Esa contradicción hizo crecer todavía más las sospechas de Sally. Al mismo tiempo, Joe amenazó a una empleada del hotel para conseguir una tarjeta maestra que abría todas las habitaciones. Esta vez no mató a nadie, solo la inmovilizó. Entró en el cuarto de Robert y comparó un cuchillo de la cocina con otro cuchillo que ya tenía las huellas de Robert. Su plan era meticuloso. Guardó el cuchillo con huellas en una bolsa de papel y el limpio en una bolsa plástica. Después volvió con la empleada. Le dio dinero como compensación y le dejó un cuchillo para que pudiera cortar las ataduras. Estaba seguro de que, por miedo, ella no llamaría a la policía. Más tarde, durante su jornada de limpieza, robó también el número personal de Robert y escuchó algo que lo hizo sonreír con ironía. Se ofrecía una recompensa millonaria por capturar a Christchurch Carver. Los agentes fantaseaban con cómo repartirían el dinero si lograban atraparlo. A Joe le pareció ridículo. En su mente, si él mismo se entregara, podría cobrar esa fortuna. Poco después puso en marcha otra parte de su plan. Le envió a Robert un mensaje directo, acusándolo del asesinato de Daniela y amenazándolo con denunciarlo si no respondía. Luego se quedó observándolo desde la distancia. La reacción fue definitiva. Un inocente habría mostrado el mensaje a sus compañeros. Robert, en cambio, se puso nervioso y buscó desesperadamente al responsable. Eso bastó para que Joe confirmara que él era el imitador. Robert también llegó a sospechar de Joe y lo enfrentó en un cuarto de equipos. Joe, previendo el peligro, había arrojado su teléfono a un balde con agua para que no sonara si Robert llamaba al número. El truco funcionó. Robert no pudo probar nada y terminó alejándose sin respuestas. Melissa intentó comunicarse con Joe, pero él le explicó que el teléfono se había mojado. Ella le aconsejó meterlo en arroz para salvarlo. Después de enterarse de la razón por la que lo había hecho, decidió no discutir. Ambos coincidieron en que Robert seguramente iría al motel para buscar a la encargada, quien por codicia podía vender a cualquiera. No podían dejarla con vida. Joe regresó a casa, metió el teléfono en un frasco con arroz y recibió otra noticia absurda de su madre. Ella y el viejo habían sufrido un accidente mientras se bañaban juntos y habían terminado en el hospital. Además, mencionó que alguien había ido a buscar a Joe. Él creyó que se trataba de Melissa, pero Melissa negó saber algo al respecto. Joe no le dio demasiada importancia. Aquella misma noche irrumpieron en el motel. Joe quedó fascinado con los peces dorados de la encargada y decidió robárselos. Melissa la tiró al suelo y entre los dos la inmovilizaron. Entonces Joe sacó el cuchillo sin huellas y la apuñaló mientras Melissa observaba en silencio, casi admirada. Luego guardó esa arma. Sacó el cuchillo con las huellas de Robert y lo manchó con la sangre de la víctima. El objetivo era claro: inculpar a Robert por ese asesinato. Tras eso, se llevaron los peces dorados con entusiasmo casi infantil. Melissa estaba impresionada por la frialdad y la inteligencia de Joe, y esa admiración la acercó aún más a él. Joe tiró después el cuchillo en un basurero, junto con la multa de tráfico vinculada al coche que había usado antes para ocultar cadáveres, asegurándose de que todas las piezas de evidencia terminaran apuntando a Robert.
El teléfono, sorprendentemente, volvió a funcionar. Joe le envió otro mensaje a Robert exigiéndole $50,000 para no denunciarlo. Luego lo apagó y se fue a dormir satisfecho. A la mañana siguiente, mientras en la comisaría discutían el asesinato de la encargada del motel, Joe mandó otro mensaje preguntando si el dinero ya estaba listo. Después apagó otra vez el teléfono y lo arrojó a un bote de basura. Robert comenzó a perder el control. No sabía quién lo estaba chantajeando y solo podía descargar su rabia con quien tuviera cerca. Sus compañeros se sorprendieron al verlo tan alterado. Joe se disponía a enviarle una amenaza todavía peor cuando Sally entró de improviso y lo sobresaltó tanto que el teléfono cayó al suelo. Ella se quedó desconcertada. Joe siempre había asegurado que no usaba móvil. Él improvisó otra excusa, diciendo que lo había comprado ese mismo día. Sally trató de consolarlo y le contó que había ido a ver a su madre. También le confesó que estaba a punto de empezar a trabajar como enfermera en un hospital. Joe se alegró en silencio. Pensó que con esa nueva vida sería más fácil apartarla de su camino. Sin embargo, Sally ya estaba demasiado inquieta por su comportamiento. A partir de entonces decidió seguirlo a escondidas. Esa curiosidad la llevaría al borde del desastre. Joe fue a la casa de Daniela y envió un nuevo mensaje a Robert, ordenándole que llevara el dinero allí en 30 minutos. Al poco tiempo, Robert llegó. Desde lejos, Sally también observaba todo sin comprender qué estaba pasando. En cuanto Robert entró en la casa, Joe lo golpeó en la cara con una sartén. Pero Robert no había llevado dinero, sino un martillo y herramientas de asesinato. Eso confirmaba que ambos compartían una mente muy similar. El primer golpe no bastó. Robert se recuperó y comenzó una pelea brutal. Dentro de la casa se atacaron con una ferocidad salvaje, mordiendo, arañando y golpeando sin reglas. Joe era físicamente inferior y Robert terminó dominándolo, inmovilizándolo en el suelo, mientras lo golpeaba una y otra vez. Afuera, Sally ya estaba junto a la puerta y estuvo a segundos de intervenir. En el interior, Joe estaba a punto de ser estrangulado cuando logró agarrar una taza y estrellársela en la cabeza a Robert. El objeto se rompió y Robert cayó aturdido. Justo en ese instante, Sally recibió una llamada urgente. Su padre había empeorado y había sido hospitalizado. Sin tiempo para averiguar qué ocurría dentro de la casa, se marchó apresurada. Joe, todavía con vida, arrastró a Robert hasta el piso superior, lo amarró a una silla y le puso en la mano la multa de tráfico para dejar sus huellas en ella. Luego le selló la boca con cinta adhesiva y dejó listo el escenario para su plan final. A la mañana siguiente, utilizó una cabina telefónica para llamar a la policía y reportar que había encontrado en un basurero un cuchillo ensangrentado, que probablemente era el arma homicida. Más tarde, al regresar a trabajar, se cruzó con Schroeder, que lo miró con una mezcla de duda y aceptación. La primera fase del plan había funcionado. Aprovechando un momento en que nadie miraba, forzó el casillero de Robert y metió allí la multa de tráfico. Para Joe, en ese punto ya no importaba demasiado si la declaración de un sospechoso coincidía o si las marcas de una mordida podían compararse con las de una manzana. Lo verdaderamente decisivo era que toda la evidencia comenzaba a cerrarse alrededor de Robert. Lo más importante no era una declaración ni una manzana mordida, sino el automóvil que había transportado los cuerpos. Ese solo detalle bastaba para demostrar que Robert llevaba tiempo matando. Schroeder revisó el basurero señalado, y tal como se había indicado, encontró el cuchillo ensangrentado. La policía intentó localizar a Robert, pero no logró dar con él. El análisis forense confirmó que las huellas del cuchillo le pertenecían. Luego abrieron su casillero y encontraron la multa de tránsito en su bolsillo. Gracias a ese papel pudieron rastrear el vehículo relacionado con el caso. Cuando revisaron la cajuela, apareció un cadáver en avanzado estado de descomposición. Todo apuntaba a que Robert era el asesino pervertido al que llevaban 2 años buscando, el temido Christchurch Carver. La policía registró la casa de Robert y también el hotel donde se estaba alojando, pero él ya no estaba por ninguna parte. Parecía que había descubierto que iban tras él y había escapado antes de ser arrestado. Mientras tanto, Joe y Melissa regresaron a la casa de Daniela. Robert seguía ahí, atado desde hacía un día entero, cada vez más débil y sin fuerzas para resistir.
Cuando por fin comprendió que Joe era el verdadero asesino al que toda la policía llevaba tanto tiempo persiguiendo, quedó completamente aturdido. Jamás imaginó que el monstruo hubiera estado escondido a plena vista dentro de la comisaría, trabajando como un simple conserje sin despertar sospechas. Amenazado por ambos, Robert terminó confesando. Sí, él había sido el imitador y también el responsable de cargarle a Joe el asesinato de Daniela. Su historia no había comenzado con un plan criminal, sino con una relación enfermiza disfrazada de romance. Robert había conocido a Daniela y a su esposo durante una fiesta. Desde el primer momento notó que ella no era feliz. Mientras hablaban, se enteró de que sufría abusos por parte de su marido. Robert, por su lado, también vivía atrapado en un matrimonio lleno de maltrato. Esa desgracia compartida los acercó hasta convertirlos en amantes. La casa de Daniela, precisamente, era el lugar donde se encontraban en secreto. Con el paso del tiempo, Daniela conoció a otro hombre y quiso terminar con Robert. Para deshacerse de él, incluso llegó a insinuar una acusación de violación. La discusión subió de tono hasta volverse incontrolable. En medio del enfrentamiento, Daniela alcanzó un bolígrafo y lo hirió. Robert perdió la cabeza y la estranguló. Después, para evitar el castigo, dejó una manzana junto al cadáver y decidió imitar la firma de Christchurch Carver, desviando así todas las sospechas hacia el verdadero asesino. Más tarde, cuando volvió a la casa como parte del equipo policial, recordó que el bolígrafo original tenía su sangre. Por eso cambió la evidencia por otro bolígrafo que había llevado consigo, alterando la escena del crimen. A Joe no le provocó compasión escuchar esa confesión. Solo sintió desprecio. Para él, Robert era un asesino mediocre, alguien que mataba y luego se arrepentía. No tenía la sangre fría ni la convicción de un verdadero depredador. En ese momento, Melissa decidió revelar también la razón de su propia locura. Su hermana mayor se llamaba igual que ella, y, años atrás, había sido violada y asesinada por un policía. Ese agente pertenecía a la misma unidad que Robert. Aunque existían pruebas claras, los oficiales se protegieron entre sí. Manipularon la evidencia, encubrieron al culpable y lograron declararlo inocente. Sin embargo, tiempo después, aquel hombre desapareció sin dejar rastro. La sonrisa de Melissa al contar esa historia hizo que Robert entendiera la verdad de inmediato. Ella había asesinado a ese policía para vengar a su hermana. Él había sido su primera presa. Desde entonces, se había convertido en una cazadora de agentes corruptos, buscando a hombres uniformados que en realidad eran monstruos. Poco a poco se había transformado en una especie de demonio, movido por la venganza y el odio. Joe también comprendió entonces por qué Melissa lo había perdonado cuando lo descubrió. Al principio creyó que él era otro oficial corrupto, uno más de los que merecían morir, pero al investigar descubrió que no era policía, sino solo un conserje. Por eso lo había dejado con vida. Su verdadera obsesión por encontrar al imitador venía de su deseo de castigar a hombres como Robert. Después de escuchar toda la verdad, Joe le entregó el cuchillo a Melissa con una calma casi ceremoniosa. Ella no dudó. Le cortó la garganta a Robert y luego sonrió con satisfacción, como si por fin hubiera cerrado otra herida del pasado. Joe se encargó del resto. Prendió fuego a la casa, metió el cuerpo de Robert en un automóvil y lo llevó hasta las afueras, donde lo enterró. Así, la policía jamás encontraría el cadáver y daría por hecho que Robert había huido para evitar el castigo. Parecía un plan perfecto, pero Joe no imaginaba que ese detalle terminaría causándole problemas. La policía encontró las huellas de Robert en la multa de tránsito, pero también halló otras huellas, las de Sally. Cuando ella había estado en la casa de Joe, había tomado aquella tarjeta sin pensarlo mucho para espantar al gato callejero. Schroeder conocía bien a Sally y estaba convencido de que ella no podía ser cómplice de Robert. Sin embargo, no entendía por qué sus huellas aparecían en una prueba tan comprometida. Entonces Sally recordó aquel día en casa de Joe. Recordó la tarjeta y también recordó haber visto a Robert encontrarse con él. La verdad comenzó a encajar de golpe en su cabeza. Con el corazón destrozado, rompió en llanto. Joe no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. En ese momento se encontraba en el parque con Melissa, en una cita que para ambos parecía extrañamente natural. En cuanto se vieron, era como si llevaran mucho tiempo enamorados. Los unía precisamente aquello que los hacía monstruosos.
Ambos eran asesinos. Ambos se entendían sin necesidad de explicaciones. Ambos hallaban placer en lo prohibido. Uno siempre llevaba un arma para mantenerse alerta. La otra grababa crímenes ajenos para tener control sobre la situación. Ese equilibrio enfermizo era, para ellos, una especie de romance. Mientras otras parejas contemplaban la luna o las estrellas, ellos observaban mujeres hermosas y elegían a sus futuras víctimas. Mientras otros vivían entre ternura, ellos vivían entre sangre. Cuando Joe empezaba a creer que por fin todo estaba bajo control, Sally apareció. A pesar de haber descubierto gran parte de la verdad, no lo había delatado de inmediato. Todavía quería salvarlo. Le rogó que se entregara y pusiera fin a todo antes de que fuera demasiado tarde. Joe quedó desconcertado. Sin embargo, ninguno de los dos sabía que la policía llevaba tiempo siguiéndola. En cuanto los agentes vieron la discusión, Schroeder ordenó rodearlos. El lugar se llenó de oficiales en cuestión de segundos. En medio del caos, las herramientas de asesinato de Joe cayeron al suelo y dejaron al descubierto lo que realmente era. Sin salida, sacó su arma. Tomó a Sally como rehén e intentó resistirse, pero la situación ya era imposible. Estaban completamente rodeados. A lo lejos, Joe alcanzó a ver a Melissa. Bastó una sola mirada para que ambos se entendieran. Joe apartó a Sally de un empujón y levantó el arma hacia su propia cabeza. Melissa asintió con suavidad, como si estuviera aprobando una decisión ya pactada entre ellos. Frente a la mirada atónita de todos, Joe apretó el gatillo. Sin embargo, el disparo no fue mortal. Solo lo hirió de forma leve. No había sido un acto desesperado ni un gesto romántico. Tampoco era un sacrificio por amor. Era simplemente otra parte del plan. En ese país no existía la pena de muerte y las condiciones carcelarias no eran especialmente crueles. Joe sabía perfectamente lo que hacía. Mientras él quedara preso, Melissa seguiría libre. Y con Melissa suelta, cualquier cosa podía pasar. La historia terminaba así, dejando la sensación de que el verdadero peligro quizá apenas comenzaba. Espero te haya gustado el video.